Hola, muy buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a mi sexto espacio abierto con su asesora virtual. Mi nombre es Wendy Lucía Rodríguez Álvarez y como les decía, estamos llevando a cabo el día de hoy nuestro sexto espacio abierto. Buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? ¿Sí me escuchas bien, Daniel? Mm, bien, perfecto. Muchísimas gracias. Bienvenida, buenas noches. Vamos a ver si ingresan algunos alumnos. Estaban en la sala de espera, pero ya les di acceso y todavía no han ingresado. Sí, me parece que tu micrófono está prendido. Aparece prendido. Ok, pues bien. Les voy a enseñar el día de hoy. Vamos a trabajar sobre todo en esta sesión. Les comentaba en la sesión pasada que vamos a trabajar sobre todo en la parte de la rúbrica, en el foro de la actividad integradora número 6, que es donde generalmente pues pueden presentar algunas dudas. También vamos a empezar a ver un poco acerca de la siguiente semana del proyecto integrador, porque me parece que de esa manera ustedes pueden también ir avanzando en sus actividades. Déjenme ver un momentito. Sobre todo para que en la siguiente semana, como vamos a tener obviamente foro de integración, como vamos a tener la sesión, nuestro séptimo y octavo espacio abierto los días miércoles y viernes, es por eso que es mejor que ustedes vayan pues avanzando un poquito, quizá el día lunes o martes ustedes puedan hacer estas sugerencias que les voy a hacer el día de hoy. Y les decía, vayan ustedes avanzando. Voy a compartirles mi pantalla de ay, de nuestro sexto espacio abierto. ¿Sí lo puedes ver, Daniel? ¿Sí se ve mi pantalla? Sí, ok, perfecto. Gracias. Entonces les decía, bueno, esta es la presentación que les tengo preparada para que ustedes se vayan guiando, sobre todo con lo que vamos a trabajar en esta ocasión. A ver, este es el orden del día. Primero, pues está la bienvenida a semana 3 de aprendizaje. Después vamos a hablar acerca del propósito de la sesión de este sexto espacio abierto. Les voy a hacer una explicación de actividades de semana 3, sobre todo enfocándonos más en las rúbricas de evaluación para que ustedes sepan qué es lo que se espera que entreguen de sus actividades y sobre eso pues los vayan mejorando. Tenemos también el proyecto, como les decía, vamos a avanzar un poquito en la parte del proyecto integrador y en el foro de integración, que son de la siguiente semana, con la finalidad de que el día lunes y martes ustedes puedan ir avanzando o quizá entregando las actividades, pero sobre todo sepan hacia qué ustedes se deben de enfocar para que lo entreguen de esa manera de acuerdo, pues obviamente a las instrucciones. Y finalmente, el espacio de asuntos generales, sobre todo en las extensiones de actividades pendientes, que algunos el día de ayer me estuvieron contactando. Entonces, les decía solamente hay que indicar, pero bueno, eso lo vemos un poquito más adelante. Y las dudas y comentarios, como ya lo hemos venido trabajando, las dudas y comentarios, tenemos el espacio hasta el final. Sin embargo, durante toda la sesión, mientras estoy transmitiendo, ustedes pueden compartir esas dudas o esos comentarios que pudieran llegar a tener dentro del chat o pueden levantar la mano y así encender su micrófono una vez que les dé la palabra para que las vayan expresando. Pueden ser esas dos opciones. Les decía, habilitan su micrófono una vez que les dé la palabra o vienen en el chat compartir, sobre todo porque mientras vamos revisando quizá les puedan ir surgiendo esas dudas o las podemos ir aclarando. ¿Va? Bien, ese es el propósito de la sesión, presentarles a ustedes una guía detallada de las actividades que van a realizar, sobre todo para que
se enfoquen en el análisis de los textos clásicos que siguen representando situaciones vigentes, como ahorita ustedes lo van a ver, ¿no? Esta parte de la adaptación que van a hacer de la actividad integradora número 5, que obviamente lo van a trasladar desde esa época, lo van a pasar ahorita a nuestros días para que entonces le puedan hacer la adaptación. ¿Cómo es que esas situaciones, hay algunas situaciones que todavía están vigentes en nuestros días y por eso es que vamos a hacer esa adaptación, les decía, de la actividad integradora número 5. Pero también vamos a hacer la reflexión sobre todo en cómo en la actualidad se produce literatura, tanto en formatos convencionales como no convencionales. ¿Ok? Pues bien, entonces les digo bienvenidos a esta sesión. Vamos a empezar con la parte de las rúbricas. Les voy a enseñar ahorita la rúbrica de la actividad integradora número 6, que es la que ustedes están viendo aquí en su pantalla. En esta actividad integradora número 6, a veces tienen pues ciertos problemitas, ciertos detalles, porque precisamente no han revisado con anticipación, pues todas las indicaciones. Entonces les platico. Las indicaciones son estas, son 5 participaciones y aquí se muestran. Dice, obviamente tenemos diferentes niveles, el nivel experto, capacitado, aceptable, aprendiz, requiere apoyo. Y lo que vamos a hacer es, obviamente, enfocarnos en el experto, porque de esa manera nosotros vamos a lograr pues, los puntajes más altos. Si tenemos diferentes fallas, pues van a ir bajando esos puntos, ¿ok? Así que bueno, entonces tenemos nivel experto y aquí indica que se van a realizar 5 aportaciones considerando esto. Dar primero respuesta justificada al planteamiento, se pueden vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura. También si ustedes describen con sus propias palabras qué es una experiencia estética y qué relación guarda con la literatura, justifiquen, es decir, ustedes expliquen a detalle si los contenidos de los sitios, obviamente dados que ahorita vamos a revisar, se pueden considerar literatura. Expliquen si se pueden o no tener experiencias estéticas con obras creadas y publicadas con el uso de las TIC. Y también den réplica con fundamentos a la aportación de por lo menos uno de sus compañeros. Entonces les digo, ese es como, en esta parte sería como un checklist, ¿no? Como si este sí lo hice, esto también van cumpliendo. Y si hicieron estas 5 aportaciones con estas especificaciones, entonces van a tener el puntaje alto. Si hubo alguna falla y quizá fueron muy breves, no explicaron con detalle, por ejemplo, acá dice, no lo describe con sus propias palabras. A ver, lo voy a hacer aquí. Por ejemplo, lo que es experiencia estética, pero no lo describen con sus propias palabras, como les decía la vez pasada. Quizá buscaron la definición de un diccionario, o quizá buscaron o tomaron la definición directamente de los recursos que vienen dentro de la semana 3. Si es que es esto, obviamente no está con sus propias palabras, entonces va a bajar el puntaje. También si la justificación no es suficiente, quizá explicaron si se pueden o no vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes las formas emergentes, perdón, de la literatura, pero solamente incluyeron una línea de respuesta, obviamente no se considera como que esté justificada tu idea, ¿no? O aquí, si los contenidos también no son suficientes, la respuesta no es suficiente o no explicaron algo a detalle, esto va a hacer que ustedes vayan bajando en sus puntajes. Pudieron haber tenido las 5 aportaciones, pero quizá les decía faltaba algo, algún detallito. Entonces, por eso es que va a bajar. Y quizá de 40 puntos que si es que lo hicieron muy, muy bien de acuerdo a estas instrucciones, va a bajar 6 puntos, serían 34 lo que se va a asignar. Todo esto acuérdense que se va a ir sumando, 40 de este más abajo, esa es la parte cognitiva, ¿no? Que viene en la parte de izquierda, aquí dice cognitivo. Entonces, cada uno de estos niveles, pues obviamente lo vamos a ir sumando de modo que ustedes al final pues les dé el 100% o lo que les dé, obviamente va a dar la suma. En este caso, si lo hicieron bien, son 40, les decía, va bajando. Si quizá hicieron solamente 4 aportaciones, hicieron 2, etcétera, pues van a tener acá los puntajes. Si no participaron, no se les va a asignar ninguna calificación. ¿Ok? Bien. Vamos a la parte de abajo, donde dice la parte actoinal. Bueno, a ver, voy a hacer
un paréntesis aquí, está hablando acerca de los sitios, ¿no? Los sitios que nosotros vamos a trabajar, que vamos a revisar. Entonces, yo les decía la vez pasada, el día miércoles, que revisaran esos sitios, pero que no nada más se fueran con el título, sino que también ustedes trabajaran o trataran de que revisaran a detalle, que ingresaran, navegaran en el sitio para que sobre eso pudieran ustedes saber si son considerados como literatura. Entonces, los sitios, yo los abrí en la parte de acá. A ver, déjenme ver, creo que no abre del todo. Tengo este de bestiario marino, que es el que les decía que a mí se me hace muy, muy interesante. Solamente le damos clic y les va a aparecer toda esta parte. ¿Sí se puede ver, Daniel? ¿Sí se puede ver el sitio que yo les estoy compartiendo? Sí, perfecto. Gracias. Entonces, bueno, acá tienen este sitio. Si quieren, pues también pueden escuchar toda esta parte de los audios que también tiene. Es algo como diferente, quizás no lo habían visto ustedes de esa manera, ¿no? Esta es la parte como que del transcript, todo lo que se va a ver dentro del audio viene en la parte acá descrita, ¿sale? En este caso, por ejemplo, estamos hablando acerca del cardumen y habla del monólogo de la sardina. Si ustedes se ubican en los extremos, tenemos el siguiente o para atrás, por ejemplo, si quisiéramos regresar, ¿no? Entonces tenemos también este es otro, el del cangrejo, también hay un audio, también viene la parte de la explicación de lo que se está narrando arriba. Bueno, viene aquí el transcript, que se llama el cangrejo, perdón, cangrejo violinista. Y así, entonces yo por eso les decía, traten de buscar diferentes, bueno, más en este sitio, chequen en todos los links que vienen aquí para que ustedes puedan tener idea si se considera o no si considera literatura, ¿ok? Y finalmente en la parte superior izquierda, si vieron, había una imagen como si fuera el del timón de un barco, entonces le daban clic ahí, ya los regresaba a la página de inicio, ¿ok? El siguiente todavía no me abre. A ver, veamos si ya se puede checar. Dice que habilita las ventanas. Bueno, no me aparece todavía. Esperemos que ahorita termine de abrir. Pero bueno, entonces lo que yo les comentaba es esta parte que ustedes tienen que ir navegando para que sobre eso entonces puedan decir en su justificación, bueno, a mí sí me parece que es un sitio que se considera literatura. Acá también les había comentado en la sesión pasada, indiquen el sitio, por ejemplo, bestiario marino, para mí se considera o no se considera literatura por esto y esto y esto, ¿no? Si nos vamos al siguiente sitio, al de Ani Garzalao, Desvaneciendo, también me tienen que decir se considera o no se considera literatura, pero traten de especificar el nombre del sitio y su aportación, si se considera o no se considera y por qué. ¿Por qué lo consideraron así, como literatura? ¿Sale? Así, para que no sea como vagamente que digan, bueno, uno de los sitios sí, el otro no se considera literatura. O los dos, uno de ellos no es muy claro, bueno, ¿cuál voy a saber que sí es claro que es literatura o no es literatura? Solamente para ser más específico, ¿sale? Bien, en la parte siguiente, en esta es la parte actitudinal. Generalmente, si ustedes, se nota que ustedes tomaron ideas de algún otro sitio, basaron sus respuestas en algunas páginas de internet, en respuestas de otros compañeros de otras generaciones, de otros grupos. Entonces, pues es aquí donde se les eliminan los puntos. Si ustedes en la parte actitudinal, si ustedes se apegaron el 100% a las indicaciones, entonces van a tener como puntaje pues 15, más los 40 que ya llevábamos serían 55. Pero si hay algún detalle que quizá no explicaron con sus propias palabras o quizá les faltó alguna participación o faltas de ortografía, pues bueno, va a ir bajando porque entonces no te apegaste como tal a las indicaciones. Entonces, hay algunas variaciones de 15 puntos, puede bajar 14, pueden bajar 12 puntos, etcétera. ¿Sale?
A ver, déjenme ver que no quiero quitar esto. Listo. Ahora sí. En la parte comunicativa, nos vamos a enfocar si ustedes tienen algún detalle con la ortografía. Por ejemplo, si tuvieran uno que otro error, de 1 a 3 errores de ortografía, signos de puntuación, etcétera, bueno, acá va a bajar solamente un punto de 15, se van a considerar solamente 14. Pero si tienen más, si tienen de 4 a 5 errores o mucho más, de 6 a 8, o bien, en definitiva, tienen más de 8 errores y a veces es complicado, entonces ya la lectura de 15 puntos inicialmente que se les asignan, pues va a bajar hasta 9 puntos. Entonces les digo, si eso lo vamos sumando, teníamos 40 más 15, ya tenemos 55. Más 15 puntos, ya tenemos 70. ¿Ok? Les voy a quitar esto. Ok. Y entonces les digo, aquí solamente es como que ir sumando todo lo que en cada categoría, pues se les está asignando de acuerdo a lo que ustedes entregaron. Entonces, el siguiente se llama la parte colaborativa, que es en las especificaciones que aquí me gustaría, por eso les decía que pusiéramos un poquito más de atención. Dice las instrucciones, ingresa y participa en el foro continuamente durante la semana. Son 5 aportaciones, entonces se sugiere que cada aportación sea diaria. Serían 5 días diferentes para que entonces sea su participación continua durante la semana. ¿Va? Si también dieron opinión con fundamentos y explicaste a detalle por qué tienes ese punto de vista, por qué opinas de esa manera, bueno, entonces acá es a detalle y entonces se te va a asignar cierto puntaje. Aparte, si también promueves el diálogo y la generación de conclusiones sobre el tema, sobre todo, por ejemplo, cuando estás compartiendo tu punto de vista con lo que alguien más opinó, si por ejemplo Daniel, supongamos que ella ya haya participado durante la semana y entonces ya tuvo 4 aportaciones, quizás está por realizar la última el día de hoy. Bueno, ¿qué va a hacer? Entonces, quizá ustedes ingresan, ven las aportaciones de Daniel y entonces dicen, bueno, estoy contigo de acuerdo, compañera, por esto y esto y esto, o no coincido contigo por esto y esto, porque también ella está generando, quizá por medio de su opinión, está generando un punto de vista que tú digas, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. ¿Va? Y que tú también de respuesta con fundamentos, que también tú expliques tu punto de vista. Quizá ahora ya haya un diálogo entre ustedes dos, porque entonces están como interactuando, ¿no? Yo te comparto esto, pero no lo había visto de esta manera. Fíjate qué interesante, ahora yo te aporto esto, etcétera. Eso es la parte del diálogo, ¿ok? Si ustedes hicieron esto, pues tienen los 15 puntos que vienen aquí, ya teníamos 70, ¿no? Más 15 ya serían 85. Pero, ¿qué pasa si solamente ingresaste 3 días diferentes en el foro? Supongamos que de lunes a viernes ingresaste solamente 3 días. Y también algunos, obviamente, aportaste, ¿no? Dice tu explicación si estabas de acuerdo o no estabas de acuerdo con algún punto de vista de tus compañeros, si aparte promovías el diálogo, quizá no hubo una generación de conclusión, quizá no diste como una conclusión en tu quinta aportación, quizá o en donde tienes que responder la pregunta detonadora, bueno, que es la quinta. Entonces, quizá ahí no dice una conclusión. En conclusión, yo creo que esto y esto y esto y esto, aparte, pues le das respuesta a la pregunta. Entonces, si faltó algo así, porque te digo, fueron 3 días y quizá algún punto no quedó tan claro, son 14 puntos, solamente baja un puntito. Pero si ingresas 2 días diferentes en el foro y aparte no hay tanto como conclusiones, también hay ideas muy, muy breves, muy cortitas, solamente se te va a asignar 12 puntos de 15. Baja. Si solo aportaste todo, por ejemplo, el día lunes ingresaste y hiciste tus 5 aportaciones, dijiste, pues ya de una vez hago las 5 y aparte hay algunos detalles con tus demás aportaciones, con esas 5 que realizaste, de 15 pues a bajar 4 puntos. Y si solamente ingresaste en el foro al final de la semana, es decir, el día viernes, por ejemplo, el de hoy, quieres aportar todo, todas tus 5 aportaciones, quieres publicarlas el día de hoy o el día de mañana,
o el día domingo, entonces ahí ya va a bajar de 15 puntos, ahora sí baja hasta 9 puntos, ya baja considerablemente. ¿Ah? Quizá dices, bueno, no es tanto, bueno, no es tanto aquí, pero si le quitas lo de arriba y lo que acabamos de ver y lo primero, entonces obviamente ya la calificación pues es ya muy, muy baja. Por eso les decía, aquí pongan mucha atención porque es generalmente donde sí realiza las 5, pero quizá las hiciste todas un mismo día. Entonces ya sabes cuál es el puntaje. O hiciste las 5, pero solo participaste viernes o sábado o domingo. O hiciste las 5, pero tus aportaciones fueron muy, muy breves. Ya sabes entonces cuál es la calificación pues que se te va a asignar. ¿Ah? Bien, ahora vamos con la parte final. Esta es la parte del pensamiento crítico. Ya teníamos 15, llevábamos 85, ¿no? Ahora vamos a asignar los últimos 15 y es precisamente por la demostración que tú haces ya del conocimiento que tienes sobre el tema. Sí, hay algunos sitios que, por ejemplo, bueno, nos vamos a la parte primera, donde dice que identificas y expresas que es una experiencia estética a partir de la literatura, lo hiciste con tus propias palabras, se nota que sí estás dominando el tema de experiencia estética y lo relacionas con literatura, más aparte, si por ejemplo reactivaste aprendizaje sobre la búsqueda de la información confiable en Internet, entonces por eso es que sí revisaste quizá algunos sitios o los recursos que están en la semana 3 más aparte el recurso que yo les compartí en el foro aprendiendo, en el foro novedades, perdón, y sobre eso tienes ya un punto de vista y lo expresas acá, está perfecto, porque entonces tu respuesta no es breve, ¿no? Más aparte, si reactivas aprendizajes sobre la relación que tienen las TIC en la vida cotidiana y lo vinculas para valorar y apreciar las formas emergentes de la literatura, bueno, que se llevan a cabo obviamente y difunden en Internet. Aquí está. Entonces, lo explicaste a detalle bien. Si integras aportaciones y aspectos relevantes de los que ya compartieron tus compañeros. Por ejemplo, quizá, como les decía el ejemplo de Daniel, porque está aquí presente, y quizá ella ya aportó algo. Entonces, quizás yo leo la aportación de Daniel y digo, ah, pues mira, eso no lo había visto. Y si a eso le agrego mi aportación, entonces puedo retomar quizá para darle una réplica a ella. Quizá como parte de mi conclusión no tomo todo lo que dijo Daniel, pero sí lo considero dentro de mi respuesta con mis propias palabras para que entonces tenga una conclusión más sustentada, quizá no tan breve, ¿no? Pero no es como de tomarlo de los demás, sino como que tener más ideas, porque obviamente tendrás como un panorama más completo con todas las aportaciones de tus demás compañeros, ¿vale? Son 15 puntos que son los que nos faltaban de 85 y tendremos entonces el 100%. Si falla algo, obviamente, quizá no hay aspectos relevantes de tus compañeros que no hayas considerado en tu conclusión o no hay o presenta dificultad, por ejemplo, para recuperar y utilizar información en tus aportaciones, o hay dificultad para expresar qué es una experiencia estética. Por ejemplo, Daniel, este ejercicio lo hicimos la semana, perdón, el miércoles pasado. Con tus propias palabras, ¿qué es una experiencia estética? ¿Tú cómo lo podrías definir, Daniel? Puedes compartirlo acá en el chat si gustas. O puedes, bueno, tienes el micrófono habilitado, si lo quieres compartir, adelante, puedes explicarlo. No te digo, sino en el chat y nos dices cuál es tu punto de vista, ¿sale? Si es que ya hiciste la aportación, la primera, seguramente ya tienes como que tu idea, ¿no? Que es una experiencia estética. Con tus palabras, les digo, porque aquí se trata no de buscar la definición de un diccionario, no la de que hay en Internet, por ejemplo, o la de los recursos de la semana, sino que ya proceses esa información, que ya digas, ah, bueno, yo lo que entiendo es esto, porque aparte ya lo hicimos, ¿no? Desde la semana 1, lo hicimos en semana 2, estuvimos reforzándolo en la semana 2, sobre todo ya le dimos como que el concepto. En semana 3 también, ahorita lo estamos trabajando, entonces por eso les digo, es quizá como para que
ya quede claro cuál es tu punto de vista sobre esto. Dime, Daniel, yo te leo. Hola Mariana, buenas noches, bienvenida. ¿Sí me escuchas bien? No sirve tu micrófono. Ok, ok, ok. Bien. Dice Daniel, ¿en dónde en la literatura tiene escenarios, fondos, temas, sentimientos, emociones? Experiencia estética. Ok. Hola Mariana. Mira, estoy leyendo la aportación de Daniel. Dice, le estaba preguntando sobre la vez pasada que hablábamos de experiencia estética. ¿Te acuerdas, Mariana? Entonces Daniel dice, es donde la literatura tiene escenarios, fondos, temas, sentimientos, emociones. O la persona que está leyendo la lectura, pues la misma lectura le provoca sentimientos, emociones. Exactamente. Esa es la definición, Daniel. Exactamente. Es todo aquello que te provoca, ¿no? Y de hecho por eso les compartí a la vez pasada, les decía en el foro de novedades, les compartí un recurso en donde esta persona que habla en este video de YouTube explica con ejemplos muy prácticos, porque te dice, bueno, que habla acerca de la estética y que la estética, pues obviamente estudia a la experiencia estética y sobre eso indica cuáles son algunos ejemplos, son unas obras de arte. Y dice, bueno, estas obras de arte, por ejemplo, ¿qué sentimientos o qué emociones o qué te viene a la mente, ¿no? Y entonces te hace la reflexión y por eso es que te ayuda de esa manera para que tú puedas definirlo. Y después ya te dice, bueno, experiencia estética la vemos no nada más en obras de arte, ¿no? La podemos ver en esto y esto y eso, en paisajes, en películas, en canciones, etcétera. Entonces, por eso es importante que también chequen esos recursos, ¿vale? Como dice Daniel, como en el primer link que pone en el foro, a mí me dejó impresionada. Exactamente, es precisamente esto, como que toda la parte de las emociones, perdón, los sentimientos que nos provocan estar leyendo estas obras, entonces esa es tu definición. Muy bien, te felicito, Daniel, vas muy bien. Así que les digo, ese es como que con tus propias palabras, no es tanto así perfecta una definición de diccionario, pues no, es lo que tú ya has experimentado durante estas semanas y por eso lo puedes explicar, ¿no? Ahora bien, vamos con la parte de plagio. Si es que ustedes presentaran algunas ideas tomadas, quizá como les decía, de un diccionario, o que ustedes quizá basaron su aportación en algún sitio y solamente compartieron, copiaron y pegaron la participación, ahí es donde entonces va a bajar una parte de tu calificación. Estoy leyendo, Mariana. Ok, permíteme un momentito, terminamos esta parte de la actividad integradora número 6 y ahorita nos vamos a tu pregunta, ¿sale? Muy bien. Entonces les decía, tenemos la parte de plagio. Si ustedes no toman de ningún otro sitio la información, si aparte ustedes tal cual fue sus ideas concretas, entonces ustedes van a tener ahí a ver, les voy a poner el cuadrito, aquí está, no hay plagio, no es nivel cero, entonces no se les va a eliminar ningún punto. Si en dado caso, por ejemplo, hubiera algún detalle que hayan tomado de otro sitio y se note que tal cual copiaron y pegaron, entonces es plagio nivel uno. Y porque generalmente tomaron del 1 al 20% de ese sitio. ¿Y qué va a pasar? Pues que les van a eliminar 10 puntos. Abajo dice menos 10 puntos. Si ustedes también, o bueno, no, quizá no es su caso, no, esperemos que no. Pero, por ejemplo, alguien que haya checado diferentes sitios y no haya explicado con sus propias palabras qué es lo ideal, ya que lo leíste en otro lado, lo explicas con tus propias palabras, entonces quizá no es, les decía, ay, no, no puedo.
No puedo moverlo. Ay, Dios, estoy haciendo rayitas por todos lados. Les decía entonces, quizá esa es la parte que no hicieron como con sus propias palabras, se les va a eliminar menos 30 puntos y quizá también repercuta, pues, porque les van a hacer un llamado de atención, más aparte una invitación, pues, obviamente a trabajar de una manera más honesta. Y si continúan así, porque ya son diferentes actividades, entonces, ¿qué procede? Pues que entonces ustedes van a tener ya un puntaje mucho más bajo, pero hasta pueden ustedes poner en riesgo su permanencia en prepa en línea. Tengo ahora el siguiente, que es plagio parcial nivel 3, menos 50 puntos, cuando tienen entre el 41 y el 60% tomado de otro sitio. Aquí les decía, pues aquí son menos 50 puntos, plagio parcial nivel 4, menos 70 puntos cuando ya tienen entre el 30, el 61 y el 80% que fue tomado de otro sitio. Cuando ya es por completo, todas las 5 aportaciones las tomaron de alguien más que lo publicó en internet y entonces no le hicieron modificación, solo copiaron y pegaron, o la modificación es mínima. Así que entonces acá lo que va a hacer cuando más obviamente el 80%, ¿no? Tienen menos 100 puntos. Entonces, yo por eso les digo, mejor así. Ya lo estamos revisando hoy, ya revisamos los sitios que tenían ustedes que haber checado para la actividad integradora número 6, que es esta que estamos revisando. Ya revisamos toda la rúbrica de evaluación, entonces ahora lo único que falta pues es que ustedes vayan mejorando. Si es que encontraron quizá algún detalle y dijeron, bueno, es que esta aportación no está como del todo bien realizada, no la podemos eliminar porque quizá ya pasó más del tiempo que tenemos para editarlo, pero lo que sí podemos es hacer una otra aportación que complemente lo que ya explicamos. Vivian, buenas noches. No te preocupes, no te preocupes. ¿Te acuerdas que la vez pasada me sucedió a mí? No te preocupes, yo te entiendo. Qué bueno que te pudiste conectar. Em, Les decía, acá el punto pues es que traten de que sea mucho, mucho, muy completas sus aportaciones, que traten de apegarse por completo. Les decía, ya estuvimos revisando todo esto, entonces, si tienen una aportación no tan completa, den a ustedes mismos, dense una réplica. Entonces, supongamos ya, no sé, Mariana López ya hizo su aportación y quizás se dio cuenta que no estaba tan completa y que le faltó algún detalle o no identificó que era una experiencia estética o la relación que tiene con la literatura. Entonces, a ella misma se da una réplica en donde diga complemento de la aportación número 1 y entonces ahí explicas ya lo que te faltó. Sí se puede hacer para que así no sirve tanto como que tengas 10 aportaciones, pero sí que te ayudes a ti misma a complementar lo que quizá te pudo haber faltado. ¿Sale? Ese es el punto. ¿Va? Bien, ahora voy a dejar de compartir. Bueno, acá nada más les recuerdo, hay que ingresar al foro para que ustedes puedan participar diariamente, ¿va? Bien, ahora, denme un momentitito. Quiero entonces, bueno, díganme ustedes, ¿hasta ahorita tienen ustedes alguna duda? Mariana tenía una duda en relación a la actividad integradora número 5. ¿Se acuerdan que les había mencionado sobre la importancia de que se apegaran a las extensiones, ¿no? Que si decía en el límite que ustedes tienen que entregar sus actividades y yo les decía, si la actividad integradora número 5 menciona, a ver, voy a dejar de compartir mi pantalla y les voy a compartir la presentación para que ustedes se guíen sobre lo que hablamos Mariana y yo. Espero que lo vean, me dicen si lo ven. Esta es la actividad integradora número 5 que hemos revisado la vez pasada. Y Mariana tiene dudas con la parte... ¿Sí lo pueden ver? ¿Sí ve? Ah, perfecto, gracias, gracias. Entonces les decía, Mariana tenía dudas en relación a al punto número 2 que viene aquí, en donde ustedes, sobre todo en esta parte que dice Mariana, ¿no? En donde ustedes tenían que explicar que tenían que hacer como una adaptación. Generalmente vemos adaptaciones en muchas cosas, ¿no?
en obras quizá publicadas por escrito, y después la vemos adaptada a una película. O quizá, por ejemplo, lo hemos mucho, ay, perdón, lo vemos mucho en las historias, por ejemplo, los cuentos clásicos, ¿no? Caperucita Roja, ¿cuántas versiones ya tenemos de Caperucita Roja? Inclusive creo que la última es como la chica de la capa roja, ¿no? Así, tenemos diferentes adaptaciones porque las van adecuando de acuerdo a la época a la que quieren, pues obviamente, presentarla. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Pues van a hacer lo mismo, van a hacer una adaptación de la obra que ustedes están leyendo de Las nubes de Aristófanes. Ustedes van a hacer igual, una adaptación. Van a mantener, porque ustedes como lo vieron, si es que vieron alguna, por ejemplo, en esa parte, si es que vieron alguno de estos cuentos o vieron esas películas, seguramente vieron que hay elementos que se siguen conservando. Los personajes, por ejemplo, se siguen conservando. Se sigue conservando el argumento de la chica que sale, obviamente, a visitar a su abuelita, etcétera. Bueno, eso se siguen presentando, siguen conservando, solamente se adapta. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a hacer lo mismo, van a adaptarlo. Y en esta adaptación tienen que ser de 15 a 20 líneas. No hay que pasarnos más de esa extensión que deben de, pues obviamente de seguir, para que no sea muy, muy extenso y también no sea muy pesado para ustedes. ¿Qué vamos a incluir? Vamos a incluir a los personajes y vamos a incluir el argumento. Por eso lo tenemos en la parte de acá, lo tenemos identificado en la primera pregunta con el inciso A y B, para que lo puedan retomar en la parte de abajo. Acá mismo pueden ustedes incorporar los diálogos, pueden incorporar también quizá, perdón. Quizá en la parte de acá pueden ustedes, decía Mariana, si gustan puede tener diálogos, Vivian, no precisamente debe de tenerlos, porque a veces el que incluyamos algunos diálogos hace que quizá no sea tan breve la historia, sino que se haga como muy, muy larga, ¿no? Entonces, podemos tener diálogos quizá poquitos y también que no sean muy, muy extensos. Pudiera ser, pero no precisamente todos deben de llevar diálogo, ¿va? Aparte mencionabas, Mariana, el texto de 15 líneas de la actividad integradora 5, incluimos diálogos de los personajes. Es lo que les decía, si gustan lo pueden hacer. Y si no, no pasa nada, nada más mientras ustedes lo narren y quizá como... como la parte de la explicación que ustedes van a hacer como de de estas situaciones que se van a estar presentando todavía, cómo es que se van a llevar a cabo esas situaciones. Les decía, pueden ser diálogos cortos, sí pueden ser diálogos cortos, pero más bien, y sobre todo también me preguntabas, Mariana, en el mensajero, ¿no? Si se pueden hacer párrafos. Les decía, pues más bien trata de mejor de hacerlo todo junto, que sean tus 15 líneas, porque si los separamos en párrafos, obviamente quizá pueda disminuir, ¿no? El espacio que tú puedas ocupar mejor para explicar más la historia. Vivian dice, perfecto, es que se me dificultaría más si tuviera diálogos. Exactamente, a veces suele ser por eso un poco más complicado, por eso les decía, si lo pueden ustedes narrar, digamos, porque obviamente es como tu borrador, ¿no? Que es la primera parte de 15 a 20 líneas, lo vas a narrar tú, es tu borrador y después lo vas a leer en voz alta y te vas a grabar mientras lo lees en voz alta. Y por eso en el inciso D, que está aquí, es donde vas a subir tu link del sitio obviamente, donde está en la nube alojado para que yo lo pueda revisar. En la parte de abajo solamente es tu versión mejorada, quizá con algunas expresiones. Yo les decía la vez pasada, bueno, se nos acaba el tiempo y ingresamos nuevamente, por favor, ¿sale? Les decía la vez pasada, acá lo que podemos hacer es incluir algunas expresiones, algunas frases. Eso sí lo podemos hacer más que diálogos, son frases que nos pueden ayudar a explicar un poquito mejor la historia que nosotros estamos adaptando, ¿vale? Pero eso sería como que la parte que les digo, apeguémonos a 15 o 20 líneas. Si quieren incluir diálogos, bien, y si no, no pasa nada. Al contrario, creo que sería mucho más detallada la redacción, ¿no? Si no incluimos los diálogos, porque quizás eso es lo complicado cuando hacemos diálogos entre dos personajes, pero eso les digo ya depende de ustedes, pero sí, apaguémonos a las 20 líneas. Y ya la última parte, pues obviamente en la pregunta 3 solamente son las preguntas de reflexión que tenemos que responder justificadamente nuestro punto de vista. ¿Ok? Sí quedó